mencionado sobre justamente la simetría y el equilibrio dimensional, ¿verdad? Que tiene que estar en el centro, porque cada lado tiene un significado, así como también el dibujito tiene que ser relativamente equilibrado, ¿sí? Por ejemplo, ahorita este es un buen ejemplo. Este sería, entre comillas, un árbol de una persona sana, entre comillas. Pero veamos este dibujo. Por ejemplo, en el caso de él lo ha doblado, aquí están los pliegues. Por favor, cuando estén en la evaluación, no lo doblen. Estas líneas o estos pliegues tienen que estar en su mente. ¿Ya? Cuidado que en cuando estén en la evaluación lo doblen o lo rayen, entonces ya lo han desgraciado toda la evaluación. Entonces, por favor, la hoja, entre más intacto esté, mucho mejor. Entonces, como primer paso, los pliegues tienen que ser imaginarios, ¿vale? Imaginarios. Pliegues imaginarios. Como segundo, así que esto está bien lo que has hecho. Claro, ahorita está genial para que tengas una dimensión de la hojita, pero para cuando estás en la evaluación, la hoja tiene que estar intacta. ¿Sí? Eso vamos a poner también aquí. Hoja intacta. No tiene que tener roturas, ni ajaduras, ni nada. Tiene que estar tal y como les ha entregado esa hojita. Porque si está roto, si está ajado, doblado o lo que sea, ya involucra otra cuestión que ahorita también les voy a mencionar qué significa cada uno de estos también, obviamente. Y como punto 3, vamos a ver con cuestión de lo que es la dimensionalidad del dibujo, ¿no? Lo que decíamos. Ahorita tu dibujito está, y a pesar de que lo has hecho a los pliegues, tiene una cierta tendencia hacia el lado izquierdo. Voy a procurar no hacer la interpretación porque eso es obviamente más personal. Lo que voy a hacer es hacer la corrección nada más, ¿vale? La interpretación no. Entonces, si te das de cuenta, el arbolito, el cuerpo del arbolito, tiene una tendencia del dibujo hacia el lado izquierdo, pero la copa también tiene una tendencia hacia el lado derecho. En el caso de los lados izquierdos, está más relacionado con lo que es la depresión, ¿sí? Lo genial, y justamente en el dibujo, para combatir, por así decirlo, eso, en el momento que se dibuja, tiene que estar justamente esto en el centro. En ese caso tuyo, tu dibujo, en esta parte de lo que es arriba abajo, está bien equilibrado, bien dimensionado. Entonces, eso está bien. Solo que esto de la tendencia un poquito más a la derecha y va a estar todo bien también, ¿no? Porque se ve, se nota a simple vista esa cuestión hacia la izquierda. Con respecto a lo que es la copa del árbol, les había mencionado, ¿no? Aquí, que podrían hacerlo de esta manera, con las respectivas ramitas, entonces estaría aceptable esto, ¿no? Esta, si se dan de cuenta, tiene un poquito de esto, entonces es también un poquito, pero nada más. Entonces él lo ha combinado eso bastante bien y es razonable. Y se parece mucho a este arbolito que había puesto yo como modelo y me parece magnífico también, ¿vale? Les había mencionado también que podrían dibujar un suelo, que sería lo más ideal. ¿Por qué el suelo? Porque el suelo está más relacionado con lo que es una persona que es realista, ¿no? Que es una persona objetiva, que es una persona que no se deja llevar por sueños o cosas que no tienen ningún sentido a la lógica, ¿no? Entonces es una persona más centrada. Eso es lo que significa el suelo. En algunos casos se llega a dibujar lo que son raíces. Aquí no lo tengo, tampoco. No se deja a dibujar raíces. Si gustan, podrían hacerlo, no habría tampoco ningún problema, pero eso sí, no exageren, ¿no? Digamos, aquí raíces o súper largas, ¿no? Lo que corresponde al dibujo, ¿no? En esa parte de la simetría. Podrían poner las raíces, no habría ninguna dificultad. Con respecto a las ramitas, tampoco. He visto alguna vez dibujitos que ponen manzanitas o peritas o limas, qué sé yo. Pueden hacerlo, no es que no, es una posibilidad de que exista un arbolito así, ¿no? Los manzaneros son más o menos de esa onda. ¿Qué significaría en este caso las frutas? Estaríamos hablando de las familias o de sus seres queridos más allegados, por ejemplo, amistades, primos, ¿no? Personas similares que tengan ese estatus dentro de ustedes. Entonces, no estaría de más, ¿no? Si lo van a poner así, tendrían que en su mente contar más o menos qué familiares o amistades
tienen algo representativo en ustedes. Pero si no lo ponen, tampoco pasa nada. No habría ningún inconveniente en esa parte. Con respecto al arbolito y tus trazos, ahora voy a hacer un acercamiento. Vamos a revisar esta parte. El trazo es relativamente firme, por lo que veo tampoco es marcado, aunque aquí está un poquito débil, pero ya, no pasa nada. Se puede pasar por alto, ¿no? Cuando por ejemplo, esta parte que es muy, muy suave, por así decirlo, ¿no? En el dibujo, en el trazo, y se va repitiendo pero inconstantemente, entonces, como les decía ayer, ¿no? También tengan cuidadoso con el trazo. Procuren que sea como la firma nada más. Como firman, ese mismo ritmo de trazo tiene que tener el dibujito. Entonces, así va a ser más eficiente. ¿Vale? El tiempo, me mencionas que has tardado 1 minuto, ¿cuánto? 1 minuto y medio. 1 minuto y 30 segundos. Entonces, me parece más que suficiente ese tiempo, ¿no? Con los respectivos detallitos también que le has dado. Entonces, estaría dentro del marco correspondiente. También hemos mencionado de los... paso, no lo hacía igual de la firma. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos detectar acá? Me estaba olvidando. Eso es algo muy importante. Si van a dibujar el arbolito de repente como las ramitas, en el caso de él, por ejemplo, se nota que agresión precisamente no tiene. Entonces, eso es bastante bueno, ¿no? Por ejemplo, si se dan de cuenta, las ramitas terminan en cuadraditos. Entonces, bueno, cuando las ramas terminan en puntas, o en todo caso pusieran algo con puntas acá arriba, habíamos dicho que es una tendencia un tanto agresiva, ¿no? Entonces, o de nerviosismo. Entonces, esa parte siempre hay que tratar de evitarlo, ¿vale? Procuren no olvidarse esa cuestión. Ya, igual, ¿no? Con las ramas procuremos no exagerar con las ramas, sino simplemente lo necesario nada más. ¿Vale? Entonces aquí vamos a poner evitar puntas. Puntas o aristas. Como punto número 6 vamos a ponerle... A ver, ¿qué más? Así que ya sabes, mi estimadísimo Diego, el arbolito un poquito más a la derecha y va a estar genial, ¿vale? Por lo demás, es un arbolito aceptable. Pueden ponerle las raíces. Aquí vamos a poner, se sugiere, solo sugerencia, poner raíces. ¿Por qué de las raíces? Las raíces significan que ustedes conocen y aceptan su pasado. A pesar de que pueda ser difícil o hasta, ¿por qué no?, horrible y demás, significa que aceptan su pasado y no tienen ningún problema con ese pasado. Entonces, en el caso tuyo, si, digamos, no les estuviera dando estas instrucciones, comenzaría por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en tu infancia? ¿Qué es lo que no te ha gustado? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿No? Algo que de repente ha marcado en ti, pero algo muy, muy delicado. Entonces, podrían ponerle raíces, unas 4, o en todo caso, si se dan de cuenta, ¿no? Estas ramitas también se podrían, entre comillas, repetir como raíces. Podría ser. No, digamos, aquí le he puesto 3, 4, 5. Estas subdivisiones no contaría mucho, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces podría ponerle aquí también 5. Entonces hay una correlación. ¿Listo? Veo una correlación y eso es saludable. ¿Por qué? Porque acepta, pues digo, más allá de que haya sido cosas feas, horribles de su pasado, acepta y sabe sobrellevarlas, ¿no? Y por eso se repite acá, sabe sobrellevarlas. Y con lo que no tiene puntas, entonces no tiene ningún rencor, ni ningún problema con ese pasado, a pesar de las dificultades que se haya tenido. Entonces, por eso les decía, no evitar, vamos a poner espinas o aristas. ¿Qué más nos estamos olvidando con esto? A ver.
Ah, sí, les decía, ¿no? No pongan cosas adicionales. Por ejemplo, aquí, no sé si habrán tratado de dibujar alguna especie de personita, ¿ok? Entonces, en el caso de ti, no lo has puesto ningún otro artículo más, ¿no? O ningún otra imagen. Entonces, acá, como siempre, vamos a poner evitar, evitar otros elementos, elementos fuera del dibujo, fuera del dibujo solicitado. Entonces, si les han dicho solo pongan el árbol, listo, ahí murió. Ahora, les comentaba también ayer que quizás, nada más, quizás les puedan pedir que hagan una historia sobre esto. Digamos, han dibujado su arbolito, listo, genial. Aquí puede decir, describa o explique el porqué del dibujo. Entonces, ahí tendrían que explicarle. Suponiendo que les llegan a pedir eso, que es una posibilidad también, aquí vamos a poner interpretación, un dibujo en... No lo vamos a poner interpretación, que sea explicación, ¿ya? Se va a hacer el término mejor. Del dibujo, eso también tendrían que leer en su solicitud, ¿no? Pues van a decir, por ahí decir, explique al inverso de la hoja, explique en la parte inferior de la hoja, explique en la parte superior de la hoja, o tal vez les pongan puntitos, ¿no? Ahí, como indicándoles que tienen que escribir acá. Entonces, por eso les decía, ¿no? Lean bien las instrucciones, que va a ser uno de los pilares fundamentales. Pero en la explicación, por favor, del dibujo, si es que les llegan a pedir, que no pase exagerando 4 reglones. Voy a poner exagerando 4 reglones. Que no pase de 4 reglones. Que sea lo más... ¿cómo se podría decir eso? Que sea lo más puntual posible el dibujito, no le den tantas vueltas, ¿no? Como decir, qué sé yo, ha sido en verano y este árbol está empezando a secarse, ¿no? Cosas así. El punto, el arbolito está sano, está fuerte, está en un, qué sé yo, en un día soleado, ¿no? Cosas de esa naturaleza, una descripción. A ver, si les piden un cuentito, ¿no? Les podrían ponerle, es un árbol que tiene, podríamos decirle, ¿no? 30 años o 20 y tantos años de existencia, es un árbol fuerte, sano, y va a crecer más, por ejemplo, podría ser así, ¿no? Entonces, todo relacionado al arbolito. No traten de, digamos, decir, ha venido una persona y lo ha regado y lo ha cuidado. Procuren evitar meter, como les decía, ¿no? Otros artículos, otros elementos a la narración, como también al dibujito. Entonces, eso va a ser muy importante en su descripción. ¿Sí? Entonces, no más de 4 reglones. Siguiente. No meter otros elementos que no están tampoco ni dibujados siquiera, ¿no? No mencionar. Mencionar otros elementos no existentes. Elementos, caramba. No hay otros elementos inexistentes. Después, ¿qué más? ¿Qué más no tienen que ponerle? No redundar, o sea, no repitan lo que ya se ha dicho al principio. Digamos, tiene unas hojas verdes, por ejemplo, ¿no? O tiene unas hojas grandes, por ejemplo. Y no sé, digamos, el árbol está sano, tiene 20 y tantos años y volver a repetir, ¿no? Y sus hojas son, qué sé yo, de 22 centímetros, donde se especifica eso. Procuren no hacer eso, ¿vale? A eso me refiero, con que no meter más de lo necesario. Simplemente lo que se les pide. Bien, ¿alguna otra dificultad, Diego, que hayas visto durante el dibujo?
más allá No, del ninguno tiempo. más. Ninguno. Bien, ¿preguntas referente a esto? ¿Se entiende más o menos lo que se tendría que llegar a evitar y obviamente elementos que también deberían estar? Esto del tiempo, como siempre, no le den, o sea, no se centralicen, pero que no pase de un minuto exagerando dos en el peor de los casos si es que somos malos dibujantes, va a estar bien, pero como siempre, ¿no? Regularlo con las otras pruebas que vamos a estar realizando va a ser fundamental. Fundamental. ¿Listo? Entonces, eso sería lo más importante. Con respecto a la interpretación, a ver, ¿qué más podemos decir de Diego? Sí, bueno, yo sé también que te has guiado en base a esto. Para próximas te voy a hacer dibujar sin ningún argumento guía. Listo. Belén, ¿tú tienes alguna observación? O de repente si has dibujado, no sé, no has podido subirlo y demás. Algo adicional que tú hayas puesto. No, Liz. ¿Has dibujado? Hace tiempo había dibujado, pero no encuentro mi dibujo. Solo que el error que había tenido yo es que lo he hecho, o sea, no en el centro, sino un poco más grande el dibujo del árbol. Ah, ya, sí, más grande, sí. Sí, muy grande. Muy grande, uy. No tanto, no, o sea, más o menos. Más de lo normal, entre comillas. Sí. Ya, con respecto a eso de las proporciones dimensionales, muchas gracias Belén, me estaba olvidando. Puede ser grande, no es que no, pero esa grandeza, como les decía, tendría que estar dividida en estos 4 espacios bien determinados. Entonces es por eso que se les recomienda no hacerlo grande. Yo en lo personal no recomiendo. Entonces ahorita el tamaño que él ha usado es más que suficiente, está genial el tamañito. No, si te das de cuenta, si agarramos la imagen, a ver, digamos que yo haga esto, más o menos algo así. ¿No? Agarro la imagen y lo vamos a quitar entre comillas, ¿no? Lo sobrante que tiene. Solo me voy a quedar con el dibujito. Nos vamos a dar de cuenta de que aquí vamos. Y lo vamos a llevar por todo lado, ¿eh? Bueno, a ver qué va a ser cósmico. Y aquí no me quiere cortar, ¿eh? Qué raro. Qué raro. Ahorita vamos a hablar de los otros proyectos. Como les decía, tienen ciertas generalidades, solo que hay que cuidar ciertos aspectos de lo que significa. Ahí está. ¿No? Entonces, por ejemplo, no le he quitado el tamañito, es el mismo. Entonces, si yo lo llevo acá, dan de cuenta, ocupa cabalito la hojita. Aquí un poquito se sale, pero esto lo podemos compensar ahí. Entonces ocupa cabalito, ¿no? En los costados en este caso. De arriba abajo puede ser distinto la cuestión, pero si dan de cuenta tiene esa proporción. Entonces, pues les decía, está nomás equilibrado, lo que es, especialmente en lo que es de arriba abajo, ¿no? Pero tiene esa cierta tendencia. Imaginémonos que, digamos, él lo hubiera hecho un poquito más grande. Me imagino que de Belén su arbolita debe ser así, más o menos. Ya, entonces estaría bien, pero siempre y cuando esta proporción de los 4 puntos, de las 4 áreas, se mantenga, ¿vale? Entonces, sí se hace, por ejemplo, yo en lo personal siempre lo he trabajado esta partecita en las computadoras porque es más interesante hacerlo así. Entonces, aquí voy a poner por si acaso una pequeña aclaración. El lado superior derecho significa, si es que digamos tu arbolito estaría muy al lado derecho superior, significaría lo que es... lo que significaría lo que es ansiedad. ¿Sí? Ansiedad también podría significar ansiedad, también podría significar falta de control y de repente muy soñador.
muy soñador o que vive en su fantasía, lo podemos poner también así, muy fantasioso. Entonces, esto lo voy a poner un poquito con un color más destacable, así, ¿no? Y lo vamos a traer a esta parte. Ya por si acaso no es que el arbolito signifique eso, sino estamos hablando de las posiciones. El arbolito está genial. Traten de mantener ese arbolito y va a estar bien. Solamente las raíces, las que corresponden acá arriba, y no va a haber ningún problema. ¿Te parece, Diego? Por lo demás está chévere. Y por lo que es el lado izquierdo, está más relacionado con lo que es la depresión. Es decir, en los demás dibujitos esto se va a repetir, por si acaso, ¿eh? Depresión, ya no sería falta de control aquí. Aquí estaríamos hablando ya de lo que es fatiga. No sé si alguna vez han sentido un dolor brutal en los hombros o en la espalda, entonces estamos relacionando con eso de la fatiga. En este caso sería un tanto no soñador, sería un tanto pesimista. La fantasía sería de repente incluso hasta le podríamos poner algo de incongruencia. O sea, tiene contradicciones. Mejor se los pondré eso. El término creo que es muy complejo. Aquí, contradicciones. Sí, vamos a ver. Contradicciones, es el mejor. Listo. Entonces ese lado estaría más relacionado con ese aspecto, ¿vale? En la cuestión de abajo, la parte inferior, estaría más relacionado, obviamente se mantiene esta de depresión, pero ya no sería esta fatiga, estaría relacionado más con lo que es la parte de con lo que es la parte de vamos a poner aquí la parte de apático. Entonces, ¿quién escuchó ese término? La parte de la apatía. Belén, ¿qué entiendes por apático o apatía? Relacionado con esto. O sea, con apático se refiere a personas que no logran entender los sentimientos de otras personas, ¿no? Si yo veo a alguien triste, yo digo, debe estar mal o debe estar enfermo. Para estar triste no siempre hay que estar enfermo, ¿no es cierto? Podemos estar tristes porque, qué sé yo, ha pasado algo feo o nos preocupa X o N situación. Entonces, la depresión no siempre es porque sea algo relacionado con eso. Sí, la depresión puede ser por varias cosas. ¿No? Y en esta parte ya no sería tanto la depresión, sino sería la parte de... vamos a poner algo así, ¿ya? No sé si han tenido esos o han conocido a alguien de que es muy, se podría decir, vamos a poner así, exagerado, gente muy exagerada. Gente que lo exagera las cosas o vive en una especie de mundo ficticio que ellos mismos crean. También lo podemos comprender como algo de neurosis o un poco neurótico. Entonces, procuren no irse mucho a este lado, ¿no? Y aquí lo podemos también poner entre lo que son los extrovertidos. Entonces, más o menos, estos rangos tendrían cada sección, ¿no? Si, digamos, su arbolito tendría una fuerte tendencia a uno de estos lados, entonces ya saben más o menos qué significa y qué tienen que cuidarse. Hasta aquí, ¿preguntas? Por si acaso, en la mayoría de los dibujos, como me lo ha hecho
Diego, acá, en los dibujitos, eso se repite, ¿no? Algunas cositas cambian, pero se repiten. Solo el dibujito cambiaría su interpretación nada más, ¿no? Y también, obviamente, les puede pedir un guía, una señal y demás. Pero con respecto a lo que es el árbol, ¿se entiende? ¿Les parece así esta explicación? ¿O algo más de repente que les quede en duda o hayan escuchado quizás? Para evitar los extremos. Ya no nos podemos olvidar. Por ejemplo, esto de las copas sombreadas, por ejemplo, dice aquí, ¿no? Lo que es la parte de la empatía. Entonces, en el caso de él, no tiene sombritas. Supongo que este lado medio oscuro es cuestión de la hojita, ¿no? Me imagino yo. Y que no le vamos a dar el hoyo sombreado. Bien, preguntas, dudas, sugerencias. ¿Está claro? Esta parte de lo que es el arbolito y lo que no se debe de hacer y donde hay que tener cuidado también. Y aquí están también las secciones de qué significa cada área. Entonces, pues les decía, ¿no? En el centro. En el centro. Entonces, el centro significaría eso, ¿ves? Me estoy olvidando. El centro significaría una persona equilibrada. Vamos a poner posición central. La posición central sería una persona más equilibrada, una persona equilibrada, como realista, activa, la que tiene criterios, ¿no? Estructurado su pensamiento. A eso me refiero con objetivo, que le vamos a poner pensamiento estructurado. Eso también significa que no se contradice. ¿Alguien sabe qué es contradicción? Contradicción sería más relacionado con, por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Ahorita les puedo decir, la psicología es importante. Después, qué sé yo, al final de la clase les puedo decir, no le den tanta importancia, chicos, no se preocupen. Entonces, ustedes dirán, pero usted dijo que era importante y ahora nos dice que ya no. Hay una contradicción. Entonces, una persona sana, entre comillas, no debería de tener ese tipo de pensamientos contradictorios. Entonces, voy a poner esto con... ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Entonces, vamos a poner ahí, ¿ya? Ah, sí. Sí va a estar mejor. ¿Preguntas, dudas? ¿De repente han escuchado algo más? Bien, ¿no? Entonces sigamos con este del test de la persona bajo la lluvia. A ver, ¿dónde está? Ah, aquí está. Aquí tenemos otra pruebita. Le voy a sacar un screenshot y lo vamos a pegar acá. Entonces, como siempre, vamos a quedarnos con lo que nos interesa, que es la hojita. ¿Les parece así bien la explicación? ¿Se comprende de esta manera o lo están viendo muy complicado? Se entiende bien, Liz. Perfectísimo, eso quiero escuchar. Pues digo, si de repente no logran entender o hay algún problema, me avisen, entonces vamos a ir corrigiendo hasta el modo de explicación. ¿Vale? Entonces vamos a copiarnos estito y vamos a cambiarle algunos argumentos para así avanzar más rápido. ¿Listo? Como les decía, ¿no? De los pliegues en este mismo dibujo se sigue respetando, no tendría que haber. Entonces estas líneas, por favor, traten de imaginarse, ¿no? Visualizar nada más. La hoja tiene que estar intacta, como que dice, ¿no? El tiempo igual puede variar. En aquí, ¿cuánto más o menos has tardado incluyendo las gotitas? 2 minutos. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Vamos a ponerlo ya, máximo. En el otro igual me falta poner eso, ¿no? Vamos a poner máximo 2 minutos.
no deberían de tardar más. Y tampoco les conviene tardar más. Ya, entonces, eso aquí también lo vamos a poner. Como máximo. Un dibujo sencillo, como les decía, no tiene que ser artístico el dibujo, solo que exprese lo que ustedes quieren demostrar. El trazo se sigue manteniendo, ¿no? Igual que una firma, esa fluidez tendría que tener. En este caso ya no sería evitar espinas o aristas. En este caso ya va a cambiar un poquito. Sugerencias de poner raíces, esto también ya no es necesario. Lo vamos a cambiar. Evitar otros elementos, esto sí se mantiene, no fuera del dibujo solicitado. Explicación del dibujo, también les pueden llegar a pedir que expliquen el dibujo por si acaso, les pueden llegar a pedir eso. Mucho cuidado con ese aspecto. Y como les decía, ¿no? Se vuelve a repetir eso, ¿no? No más de 4 reglones, o sea, 1, 2, 3, 4, no más. Exagerando sería eso, 4. Mejor si es 2, 3, bien puntual la cosa, ¿no? No menciona otros elementos, por ejemplo, de que, no sé, ha caído un rayo, pero en tu dibujo no existe tal cosa. Y ustedes lo pusieran, ya sería otra situación, pero estaríamos contradiciéndonos con lo que dice, no poner otros elementos. Y evitar, evitar los extremos, ¿no? Como siempre, las 4 dimensiones, en este caso se nota que está igual centradito, ¿no? Entonces está excelentísimo. ¿Qué más? A ver, vamos a hacer un pequeño acercamiento. A ver. Sí, con eso de los detalles, no voy a decir, ¿no? Pónganlo full detalles, ¿no? Como poner botones, que si un lunar, de repente si tiene tatuaje. No entremos a tantos detalles, pero que se destaque elementos importantes, como por ejemplo su manito, ¿no? Está destacado, aquí debe ser destacado, está bien. Una ropa, para que se note que es ropa, debería tener un bolsillo, está bien también acá, ¿no? Un botón o alguna línea extra, ¿no? Que demarque que es una polera o una chompa, como si aquí ponemos una línea, por lógica va a ser una polera, entonces están destacando ya el dibujo para que se entienda, ¿no? Aquí lo puedo hacer, por ejemplo, un cinturón, entonces el pantaloncito ahí está, supongo yo que está usando calcetines y tiene ahí sus zapatitos, ¿no? Respecto al paraguas, de la misma manera, está relativamente proporcionado a lo que es el cuerpo y lo que les comentaba también, ¿no? La proporción, que por ejemplo los hombros no podrían ser axitos, ¿no? Sería muy delgado y no habría proporción con respecto al cuerpo, pero tampoco muy grande porque, a no ser que sean fisiculturistas o quieran demostrar algo referente a eso, ya sería otra cuestión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí le ha hecho el doble trazo, les había mencionado, ¿no? Que tengan cuidado eso no solo en el árbol, eso también lo vamos a poner acá, nos hemos olvidado. Como 10, evitar doble trazo y también borrones, ya sean bolígrafos o lápices, evitar borrones, ¿eh? Y lo que son borrones. Tratemos de evitar esto porque en todos los dibujitos eso también llama fuertemente la atención a los evaluadores, entonces tratemos de evitar eso, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos? Con respecto a las gotitas, a ver, las gotitas. Diego, estas gotitas supongo que son del fondo, ¿verdad? ¿Están acá? Sí, son del fondo. Ya, perfecto. Por eso les decía que nada raro, no sé, pero si este año yo, dependiendo de esta situación de la pandemia, les pueden hacer una entrevista relacionada a sus dibujos. Les pueden hacer. Entonces, la respuesta que él me ha dado está bien, porque si él me dice, no, me está tocando, eso significa que el paraguas no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, son gotitas del fondo, listo. Por ejemplo, si bien hay gotitas en el fondo, se ha tratado de darle, entre comillas, ¿no? Un realismo. Ninguna gotita está tocando el paraguas, si se dan de cuenta. Ahora nos explica también por qué y qué significa y si es bueno o es malo, ¿no? El piso, por ejemplo, me imagino que también es el fondo, ¿no? El fondo. Suponiendo que van a poner un piso de fondo, que no me parece nada malo, como en el mismo caso del arbolito, ¿no? Pueden ponerlo. Procuren también, entonces, para determinar que está pasando eso, ¿no? Aquí otra línea donde digan, ¿no? Este es el del fondo y aquí estaría el frente, por así decirlo.
¿no? Entonces, procuren destacar eso. ¿Por qué? Porque ahorita yo, por ejemplo, en mi interpretación, ¿no?, simplista, por así decirlo, yo podría decir, está enterrado, ¿no? O más o menos me está dando a entender que está enterrado. Entonces, esa línea extra ya va a denotar que es un fondo, ¿no?, que es un fondo. Por ejemplo, algunas personas alguna vez me lo han tratado de dibujar un charco, ¿no? Así, un charquito aquí, para justamente, ¿no?, denotar que tiene un fondo. Entonces, los charcos traten de evitarlos. Si bien obviamente en la vida real existen un montón, en el dibujo significaría, por ejemplo, mucha depresión, ¿no?, mucha tristeza, por así decirlo. Se acumula, porque las gotitas significan los conflictos, ¿no?, los problemas de nuestro diario vivir. Eso significan las gotitas. Entonces, cuando se llegan a acumular en charcos, estamos diciendo que todo lo triste, los problemas, nosotros lo llegamos a acumular y va a haber un punto donde se va a hacer bastante y vamos a estallar. Entonces, en el caso de él, por ejemplo, no, si bien tenemos muchos problemas como todo mundo, él no deja que esas cosas le afecten, ¿no? Entonces, lo tiene controlado, ¿no?, lo supera. Y eso, si se dan de cuenta, ¿no?, se vuelve a repetir en el arbolito, ¿no?, lo que les explicaba al principio. Entonces, como se pueden dar de cuenta, estos dibujitos me dicen mucho, nos cuentan bastante. Lo único que sí te voy a decir que con respecto al paraguas, simbolizan nuestra familia, ¿no?, cómo es nuestra relación familiar. Y este arbolito me hace entender que son relativamente, bueno, este paraguas me hace entender que son relativamente proteccionistas, ¿no? Siempre te están diciendo esto es así, esto es así, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Entonces, este arbolito, o este paraguas, perdón, otra vez, me hace entender eso, ¿vale? Entonces, una o dos gotitas que les toque va a estar genial al paraguas, no a ustedes, al paraguas, ¿no? Porque eso significa que la familia no es tan sobreprotectora. Entonces, aquí le vamos a poner gotitas que toquen el paraguas. ¿Ya? Paréntesis. Darle relación normal con su entorno. Eso significaría. Entonces, tampoco les digo que toda la lluvia les toque, no, tampoco, porque estaríamos hablando de que los quieren destrozar, cosa que tampoco es así. ¿Se entiende esta parte de las gotas? Entonces, una o tres gotitas que toquen a los paraguas, genial, no pasa nada. Obviamente, si se dan de cuenta, es como una especie de foto lo que tendrían que hacer en su dibujo. Otro detalle, con respecto al rostro. En lo personal, yo siempre he sugerido que el rostro, si bien puede estar de lateral hacia izquierda o derecha, ¿no?, mire al frente. En este caso, su mirada de él está otra vez, ¿no?, se repite, ¿no?, tendencia izquierda inferior. Si nos vamos a su arbolito, tiene esa misma tendencia. ¿Dan de cuenta? Entonces hay patrones que se repiten y eso llama mucho la atención a evaluadores, más si son meticulosos. Yo, por ejemplo, esto yo lo hago con regla incluso, ¿no? Lo hago con regla y es todo un procedimiento alucinante. Se puede saber más cosas, entre más preciso sea el evaluador, más cosas se puede sacar, ¿no?, se puede destacar. Entonces aquí también me estaba olvidando mencionar lo que es, por ejemplo, poner elementos destacables. Lo que les decía de la ropa, ¿no?, para saber si es polera, si es chompa, si es corto, si es pantalón, si es buzo, qué sé yo. Obviamente no así a detalle, pero que sí determine qué es, ¿no?, que a simple vista se pueda adivinar, no está con chompa, su pantalón, porque obviamente lleva cinturón, ¿no? Si no lleva cinturón, podemos decir que era busito, qué sé yo. Poner elementos destacables en todo el dibujo. En el rostro lo mismo, en el paragüitas, ¿por qué no? ¿Ya? Pero eso sí, eviten poner, ¿no?, anillos, tatuajes, ya esas cosas son ya muy exageradas también. Los van a tener como obsesivos compulsivos más o menos, tampoco lleguemos a ese extremo, ¿vale?
¿Qué más? ¿Qué más nos estamos olvidando? ¿Qué más hemos mencionado? Ah, sí, evitar los charcos, ¿no? Evitar botones, evitar charcos. Charcos. También eviten los truenos, ¿eh? O los relámpagos o rayos, quieren ponerlo así. Eviten eso. Y como les decía también, ¿no? Con el mismo caso del árbol, no pongan plantitas o pajaritos, nada, solo el dibujo y ya, al punto. Otro detalle, sí, alguna vez también he visto que, qué sé yo, la lluvia o las gotitas les tocan a veces, ¿no? O sea, les sobrepasa y me decían, no, es que como estoy sacando una especie entre comillas de foto, las gotitas pasan por delante. Si es que no les van a entrevistar, va a ser complicado explicar eso. Entonces, suponiendo que lo van a hacer tocar, estarían diciendo que estos conflictos de alguna manera, más allá de que los acumulan, les afecta, ¿no? O sea, son personas muy sensibles, a eso se refiere. Ya, entonces, no digo que está mal la sensibilidad, pero en el caso de ustedes, procuren que tal situación no pase, ¿no? Entonces, tu dibujito ahorita de ti estaría bien, ¿no? No le toca ninguna gotita a él, porque obviamente tiene el paraguas. Entonces, se sobreentiende. En el caso del rostro, yo le sugiero que el rostro mire al frente, ¿vale? Lo vamos a poner acá. 12. Rostro, la cara. Con la mirada al frente. Cuando tiene tendencias ya nos dice algo a nosotros, los psicólogos, ¿no? Entonces, que mire al frente y ya. Que los ojitos estén al frente, su naricita puede ser un puntito, un redondito, ya ustedes verán, ¿no? Con respecto a la sonrisa o a las muecas, no pasaría nada, no habría ningún problema. Pero se nota en tu dibujo que hay una cierta preocupación, ¿no? Habíamos dicho que era la parte inferior, ¿no? Depresión, antipatía, entonces de alguna manera estás preocupado por esa cuestión de lo que tu familia pueda hacer o pensar con respecto a lo que pueda suceder el día de la evaluación, por ejemplo, ¿no? Y ahí se ve eso. Y la tendencia a la izquierda y una cierta tendencia al estrés, ¿no? Hay un estrés ahí que te está agobiando de alguna manera. Bien, entonces, ¿qué más? Aquí con respecto a eso de las puntas, como en el caso del árbol, aquí ya sería distinto, ¿no? Aquí ya eso no importaría mucho porque obviamente paraguas tiene esos elementos y demás, ¿no? En el caso de las gotitas, por ejemplo, tú lo has hecho en versión líneas, está bien, no hay problema de eso. He visto alguna vez que algunas personas lo hacen tipo gordas, ¿no? Gorditas, unas gotas gorditas. Procuren evitar eso porque está muy relacionado también a la depresión. Entonces, así rayitas o puntitos de costadito hacia abajo, estaría bien, no habría ningún problema. ¿Listo? Entonces, evitar esos borrones, evitar charcos y rayas. Aquí vamos a poner evitar gotas gordas. Y lo vamos a poner, ¿vale? Entonces, estos elementos que igual he dibujado acá, bueno, que he puesto acá, se repiten igual en el mismo dibujo, ¿no? Se ve eso. Obviamente se van combinando con el dibujo y otras cosas y da a interpretarse. ¿Listo? Entonces, como siempre, la mejor posición es que sea central, para que sea realista, estructurado y demás. Hasta aquí, ¿preguntas, dudas o de repente algún elemento que quizás, Diego, a ti se te ha ocurrido y lo has omitido y te hubiera gustado ponerlo quizás? Podemos darle aquí también el por qué sí sería bueno o el por qué no sería bueno. Ya aquí, por ejemplo, te había comentado, ¿no? Procurarlo poner, si has puesto aquí el del fondo, me parece genial. Puedes poner aquí otra línea donde diga, ¿no? Que este es el fondo. Así explicaría también el porqué de las gotitas el fondo, ¿no? Y otra línea. Eso también me va a ayudar a mí a ver que, por ejemplo, yo puedo decir ahorita que está enterrado, ¿no? A mi criterio. O te podría llegar a preguntar, ¿por qué lo has hecho así? ¿Algo más? Belén, quizás tú en algún dibujo alguna vez tú le has puesto algún elemento que te ha llamado la atención del por qué lo has puesto. ¿Se entiende hasta acá? ¿Todo claro? A mí me habían dicho que las gotitas al lado izquierdo era como que mirar al pasado y al lado derecho era como mirar al futuro, algo así me habían explicado. Ya, eso es una interesante observación.
Eso es de las interpretaciones, mis estimadísimos jóvenes, en todas las pruebas, no solo en estas, en las proyectivas, en la psicométrica. Bueno, las psicométricas no había tanto lío, ¿no? Porque son más numéricas, son más lógicas, son más por estadísticas. Los cognitivos somos unos cracks para eso. Pero en eso de las interpretaciones, especialmente en estas proyectivas, va a variar mucho por el tipo de psicólogo que vaya a evaluar. Y ahí está quizás la dificultad o el problema. ¿Saben por qué? Porque aquí en Bolivia, esto de la psicología se divide en dos ramas bien grandes. Psicoanálisis, que mayormente los profesionales que les gusta más esa área, o la gran mayoría, están por el lado de Santa Cruz, Tarija, Sucre, Beni. La mayoría son psicoanalistas de ese lado. En el lado occidental, y yo me incluyo en esa cuestión, somos más cognitivos, o por lo menos la gran mayoría, ¿no? Obviamente no todos, pero la gran mayoría somos cognitivos, nos gusta más la parte metodológica, por eso siempre yo en lo personal lo estructuro. En el caso del psicoanálisis, netamente interpretación, ¿sí? Y obviamente su visión de calificación también es relativamente distinta. Obviamente hay parámetros generales, sí, pero hay también cositas que ellos destacan más que otras cosas. Es por eso que, por ejemplo, me recuerdo que teníamos estudiantes que venían de Santa Cruz, ¿no? O del lado de Beni, por ejemplo, y ¿no? Yo les enseñaba de esta manera y junto con el MBI 2 más que todo ha pasado eso. Me decían, licenciado, lo que usted nos ha dicho en Santa Cruz, en el instituto, nos han dicho lo mismo, pero es reprobado. No hay otra manera, entonces ahí había ese conflicto, ¿no? Entonces yo le dije, ya, genial, has reprobado. ¿Cómo has llenado? Entonces él me decía, no, yo he llenado desde mi punto de vista, porque es lo que me han dicho, ¿no? Llénalo, o sea, decir la verdad, decir la verdad, llénalo como tú crees que es mejor y ya. Entonces, si se dan de cuenta, esa visión era de un psicoanalista, pero la calificación, por desgracia, ha sido un cognitivo, por eso es que la han rechazado en la evaluación. Entonces, en el MPI 2, más que todo, voy a hacer una énfasis y una aclaración en base a eso, ¿vale? Vamos a hacer una aclaración en base a eso para que no choquemos con esa cuestión. Entonces, eso ya obviamente no es su culpa de ustedes, eso ya es culpa de la ciencia, de la psicología y de las rivalidades que tienen de manera interna. Pero para evitarnos eso, lo vamos a hacer de manera, tratar de globalizarlo, ¿no? Tratar de cubrir todos los aspectos para que no se topen con ese lío. Esto es por eso que lo estoy poniendo por puntos y si se dan de cuenta, más allá de regirme por tiempos o trazos, también lo estamos haciendo por dimensiones y explicaciones, para justamente estoy tratando de combinar tanto lo cognitivo como lo psicoanalítico, porque obviamente yo no sé ahorita los que van a calificar estas evaluaciones si serán cognitivos, serán psicoanalistas, serán proyectivos, sistémicos, qué sé yo. Va a ser muy difícil eso de saber, ¿no? Quiénes son. Pero por lo general, esto es lo que se va a ir calificando. Ahora, con respecto a lo que tú me preguntas, ¿no? De las gotitas, les vuelvo a repetir, lo dije, ¿no? Que las gotitas sean rectitas, vayan, o sea, de arriba abajo, que no haya viento, por así decirlo, ¿no? Que ya sea izquierda o derecha, arriba abajo, listo. Así ustedes se van a cubrir de ese lado, ¿no? Si es psicoanalista cognitivo, para el cognitivo y psicoanalista que esté rectita las gotitas, está bien. No va a haber líos. ¿Te parece? ¿Les parece así? Ahora me entienden un poquito más de esta dificultad de la parte de la ciencia de la psicología. ¿Se entiende ahora? Algunos quizás de repente en internet igual pueden ver, van a ver que ellos les van a dar también énfasis en otras cositas. Lo que tendrían que ponerse a pensar es este cuate o este expositor o este video o este libro, porque hay también libros de esto, lo está viendo desde qué punto, ¿no? Psicoanalista, cognitivo, proyectivo, sistémico, gestáltico. Ahí se pueden volver locos si les contara cuántos colegios o cuántas escuelas, ¿no? Psicológicas con sus respectivas teorías y conceptos y todo eso hay. Pero yo estoy manejando los dos más populares en nuestro país, cognitivo y psicoanalista. Esos son los psicólogos más frecuentes que trabajan en nuestra nación. Y por lo menos en mi experiencia, los evaluadores siempre están entre esos dos. En Santa Cruz mayormente son psicoanalistas y aquí en el lado occidental, que me imagino que se van a postular aquí por el lado de La Paz o Chabamba exagerando, son más cognitivos, entonces van a ser más metódicos ellos, ¿no? Van a ser más así con medidas, tiempos, más simétricos, por así decirlo, más cuantitativos, ¿sí? Los psicoanalistas son más cualitativos. ¿Saben qué significa cualitativo y cuantitativo, verdad?
Diego, ¿qué es cualitativo? Pues las cualidades. Exactamente, ¿no? Una descripción de cualidad. Por ejemplo, yo no puedo decir el rojo es el número 1 y el negro es el número 2. En colores, por ejemplo, no se puede determinar por números. Entonces son cosas por cualidades. Y cuando decimos cuantitativos, Belén, ¿qué sería cuantitativos? ¿De los números? O sea, Exactamente, por cifras. Yo, por ejemplo, si se dan de cuenta, me guío más por cifras, ¿no? Por dimensiones. Trato de ser lo más numérico, entre comillas, ¿no? O más reglamentario posible. Por eso les pongo números, les pongo los trazos, o sea, se dan de cuenta, yo me baso más en eso. Mientras que los psicoanalistas van a ver la tensión, por ejemplo, del lápiz, del trazado. Pero son generalidades, no nos vamos a inmiscuir en eso porque ustedes no van a ser psicólogos, entonces no sufran ese tormento, ¿vale? Entonces, tratemos de ver la parte general de los dibujos y qué es lo que realmente se va a calificar. Ahora, como les digo, dependiendo de dónde se vayan a postular, en Santa Cruz o aquí en La Paz, mayormente hay ese conflicto, ¿no? Aquí en La Paz son más cognitivos, pero no estaría de más, ¿no? Tocar estos puntitos que sí son importantes. Bien, hasta aquí. ¿Más preguntas, dudas? Estamos cubriendo los dos, ¿ya? Cognitivo y psicoanalista. ninguna pregunta. Bien, perfecto. Entonces, ahora ya creo que con eso tu duda está un poquito más clarito, ¿verdad? Del por qué estoy omitiendo también algunas cositas. Estamos hablando directamente de generalidades. No los quiero meter en el lío de las escuelas, porque eso sí va a ser para meses de plática. Bien, sigamos con el test de la persona. ¿Dónde está aquí? De la casita. Árbol. Ah, aquí está. ¿Hasta qué horas las clases? Hasta las 10:30. Ya. Voy a compensar mis 10 minutitos, ¿ya? Para que no haya ningún problemita. Entonces, o tienen actividades que hacer, por ahí también voy a perjudicar, por ahí tienen compromisos que atender. No, ¿verdad? Son solteros. O tienen sus novios, novias tóxicas, o sea, no van a entender, ¿no?, que están pasando clases. Bien, en este caso vamos a repetir ciertos criterios, se dan de cuenta si es más rapidito. No, los pliegues de la misma manera, las hojas intactas, el tiempo igual puede variar. Si se mantiene en este rango va a estar más que perfecto. Mejor si es menos, un minuto, sería genial. El trazo tiene que ser igual al de una firma, por favor, esto jamás se olviden. Ni muy duro, ni muy suave. En esto de las gotitas lo vamos a cambiar, ya no es necesario. ¿No? Poner elementos destacables, se vuelve a repetir eso, ¿no? Determina, por ejemplo, que lo ha puesto con una polera, entonces ya se sobreentiende. Aquí puedo decir que ha puesto un busito o un jeans que obviamente le está cubriendo aquí la polera, entonces se sobreentiende, no es necesario. Y si te das de cuenta otra vez, ¿no?, la mirada abajo hacia el lado izquierdo, el psicoanalista le daría más énfasis a eso, no estaría más concentrado. ¿Por qué? Porque a la izquierda. Bien, después con elementos destacables está bien. Evitar otros elementos fuera del dibujo, genial, no tiene más nada, no hay pajarillitos ni soles. Explicación del dibujo, en todos los dibujos obviamente les puede pedir una explicación o una interpretación de su dibujo, entonces como siempre, ¿no?, esto se vuelve a repetir lo mismo. ¿No? Evitar los extremos, como siempre, ¿no?, los 4 extremos, siempre al centro, así va a ser mejor. Evitar dobles trazos, aquí en el bracito hay uno, pero ya, no pasa nada. Un doble trazo no es grave, no les va a marcar de por vida, pero que todo el dibujo tenga eso ya es otra cuestión. No, los borrones también, no hay borrones, o por lo menos ahora no he podido detectar yo borrones. En este caso de los charcos, rayos y gotas gordas, eso también no pasaría nada, ya se sale del elemento. El rostro mirando al frente, ¿no? Entonces eso también tratemos de conservar. Aquí tiene una cierta tendencia, y si Diego, te has dado de cuenta, todos tus dibujitos, la gran mayoría en su simetría,
tienen una tendencia más a la izquierda, ¿no? Aquí el árbol de la persona lo mismo. Y el del arbolito lo mismo. No es mucho, ¿no? No es muy marcado esa tendencia, pero se repite. Entonces, yo como cognitivo ya es el primer elemento correlacional que veo en todos tus dibujos. Entonces, a un psicoanalista eso lo va a obsesionar. Y te va a querer saber por qué, cómo y por qué a la izquierda, incluso hasta con reglas lo van a hacer. Pero en fin, como te decía, ¿no? Una recomendación, tratarlo de llevar un poquito más a la derecha y listo, no va a pasar más nada. No te van a molestar. En el caso de la mueca, ¿no? Podemos ver también que hay una similitud también, hay un patrón que se está repitiendo, ¿no? En la mueca. En el caso de los ojitos ya no pasa nada. En el caso de las manitos, muy bien. Ahí están elementos sencillos, no hay tatuajes, relojes ni nada, ¿no? Entiendo, está bien, perfecto. Eso es el centrado nada más. ¿Qué podríamos pero aquí poner para poder mejorar como siempre, ¿no? Mejorar, mejorar y mejorar. En el caso del test de la persona, a ver, poner elementos destacables. Mirar al frente también ya está. Cierres, evitar otros elementos. Sí, estaría dentro de los parámetros, ¿no? No podría indicarte más nada. Con respecto a eso de las manos, yo en lo personal como cognitivo no le veo ningún problema, ningún delito, entre comillas. Tal vez los psicoanalistas sí. Pero en lo personal, con respecto a la posición, no, en la misma instrucción no menciona, ¿no? Desde la persona, entonces puede tener las dos manitos alzadas y demás. Lo que sí te pueden preguntar es ¿por qué? ¿No? ¿Qué significa? ¿Quién está saludando o de quién se está despidiendo? En este caso, Diego, yo te pregunto, ¿está saludando? ¿Se está despidiendo? ¿O está indicando algo quizás? No sé. Como saludando. Saludando. Ya. Pues acaso en las entrevistas les van a preguntar si hay algo que, digamos, no se entiende o no se va a poder llegar a interpretar de manera adecuada, les van a entrevistar. Entonces, bueno, es una posibilidad. No estoy diciendo que sí les van a entrevistar, es una posibilidad que los entrevisten. Y estos dibujos va a ser un elemento de su entrevista. Bueno, supongo yo que el dibujito es de un joven que, una de dos, vienes enfermero o vienes, o bien está tratando de hacer alguna actividad física. ¿Cuál es Diego? No solo es una polera y su pantalón. Ah, ya, entonces es un caminante nada más. Sí. Ya, perfecto, entonces esto ya lo vamos a subir. Aquí arribita lo vamos a subir para que no haya espacios vacíos. Y de esta manera estuviéramos acabando ya la parte de proyectivos. Por favor, Belén, procurame mandarme tus dibujitos y vamos a hacer también, no así como ahorita, pero sí vamos a hacer respectivos consejos para que vayas mejorando también, ¿vale? Pero como ya conocen muchos de estos elementos, entonces va a ser más interesante. Entonces, Belén, por favor, hasta mañana tus dibujitos, bueno, hasta esta tarde tus dibujitos, mándame y lo vamos a armártelo algo similar, respetando estos parámetros que también estamos quedando. ¿Listo? Me estaba olvidando, voy a subir parámetros así como estos, así sencillitos para cada dibujo también, ¿no? De repente algo que se nos puede ir, lo voy a subir así otro esquemita, sencillito, para cada dibujo. Entonces, aquí, Diego, si no me equivoco, te faltaría el pabellón, ¿verdad? Sí, me falta ese. Ya, no pasa nada. Nos has dado suficiente material para poder charlar hoy. Entonces, este más lo voy a poner acá. Y mañana terminamos con esto de los proyectivos, junto con lo de Belén. Yo creo que media clase nos vamos a tardar en eso y nos pasamos a las otras evaluaciones que son también, tienen igual la misma importancia, ¿vale? Y vamos a ir así cubriendo poco a poco todo lo que